Buenas tardes reiteradas de la República Dominicana. Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Sus anfitriones, Radamés García González, Carlos Manuel Estrella. En este día vamos a comentar lo que ha sido la noticia principal de la opinión publicada y también es la noticia de la opinión pública de los especialistas en economía y finanzas. Es el tema de, por una parte, resaltándose, según la posición de gobierno, el éxito que significa para las políticas del nuevo gobierno que la colocación de bonos soberanos por un monto de 3.800 millones de dólares en el mercado externo haya tenido muy buena acogida, según la lectura de los funcionarios de gobierno encabezados por el ministro de Hacienda. Eso es un signo de confianza y es positivo. En otro sentido, economistas más críticos entienden que esta situación eleva el endeudamiento. Obviamente son 3.800 millones de dólares más que se van a sumar a la deuda, pero sobre todo que en la relación con el Producto Interno Bruto, con el PIB, significan que ya se rebasó el límite según algunos economistas, es el razonable del 50% del PIB. Ahora, según publicaciones del día de hoy, el 52% del PIB, del Producto Interno Bruto, es el que compromete a este endeudamiento. Es el porcentaje de la deuda luego de la emisión de los 3.800 millones de dólares en bonos. Con anterioridad, en el pasado gobierno dejó esta relación en un 48%, que ya había provocado mucha alarma en algunos sectores, porque se estaba llegando a la mitad. ¿Qué es esto? Nada más nos podrá explicar. Pero cuando se indica que la deuda es la mitad, 50% o más, del Producto Interno Bruto, significa que de cada peso que usted produce tiene que dedicar la mitad a pagar deuda, para decirlo claramente. Entonces ya ahora estamos dedicando del producto, de lo que produce la economía nacional, mucho más de la mitad, ahora estamos hablando del 52% para pagar la deuda. Radamés García González, que es economista, que es catedrático universitario del área y que también es analista político y asesor, pues nos podrá dar un panorama de todo esto, que yo simplemente he reseñado la noticia. Sí, hay que señalar que todo este debate que hay, durante muchos años se ha debatido varias corrientes del pensamiento económico, Carlos, en el sentido de las corrientes, la escuela clásica, neoclásica o neoliberal, la keynesiana. En realidad, la, en la escuela keynesiana planteaba un incremento del gasto público para dinamizar la economía, Carlos, mientras que la escuela clásica, un estricto control fiscal, ¿no? Un equilibrio en el gasto público, en fin, hay todo un debate. Sin embargo, estamos viviendo una situación excepcional. No estamos ante una crisis económica, estamos ante una crisis de salud que ha provocado una crisis económica, Carlos. Esa es la primera idea que quiero establecer, Carlos. Se trata de una crisis de salud que ha provocado una crisis económica, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. En circunstancias normales, una deuda, solicitar esta colocación, esta emisión de bonos soberanos, no se ve normal, Carlos, porque es una colocación de 3.800 millones de dólares. No estamos hablando, es una cantidad considerable, pero estamos viviendo una situación excepcional. Sencillamente, esa emisión de bonos soberanos es necesaria para poder financiar ¿qué? Un aumento del gasto público
¿Y ese aumento del gasto público para qué, Carlos? ¿Para enfrentar qué, Carlos? ¿Para qué? Se entiende que el propósito debe ser enfrentar la pandemia, o sea, el efecto, la crisis sanitaria por una parte, y buscar la reactivación económica por la otra, porque la crisis sanitaria ha derivado en una parálisis económica, sobre todo por las políticas restrictivas de confinamiento como medida para evitar que aumente el contagio. Tiene lógica desde ese punto de vista. El Banco Central ha calculado un crecimiento negativo de la economía en los primeros 6 meses de cerca de un 9%. Miguel Seara considera que va a haber una ligera reactivación de la economía en el último trimestre y que Di que es el ministro de Economía, ya no es el economista que está opinando, haciendo vaticinios, sino es el hombre que tiene la política económica. Sí, pero Miguel Seara es un hombre bastante íntegro, lo conozco hace muchos años y posiblemente sea uno de los mejores funcionarios que tiene este gobierno. Ya él era un gran economista antes de entrar al gobierno, un investigador de la economía y un teórico de la economía dominicana de hace muchos años, no de ahora, sino de hace décadas, más de 30 años. Entonces, se ha incrementado el gasto público. ¿Para qué? Para enfrentar una economía que está debilitada, como muy bien incluso señaló hoy Juan Ariel Jiménez, ¿no? Él es ministro de Economía, el hijo de Felucho Jiménez, el anterior ministro de Economía. Esa colocación era inevitable, dice él, para financiar el gasto público. Entonces, ¿para qué? Pero ¿qué implicaciones tiene eso, Radamés, en cuanto al compromiso de la soberanía nacional? Porque estamos hablando ahí de colocación de bonos, inclusive un vencimiento en el año 2060. Sí. Según la reseña, 1.700 de esos millones tendrán los bonos, un vencimiento en el año 2060. ¿Cuánto se pagará de interés para eso? Otros son para el 2026. Tú sabes que se hizo un presupuesto que se le ha llamado complementario, aunque tú insistes que eso no está en la Constitución de la República, pero bueno, se ha utilizado eso dentro de la... Eso fue un invento del PLD, de la era del PLD, ya, se quedó así. Ellos eran especialistas fabricando términos. ¿Para qué va a ser esos gastos que se van a destinar en los próximos meses, Carlos? Para la familia, como se ha venido haciendo con los programas Quédate en Casa, Pase y Para Ti. Solamente en esos 3 programas, Carlos, se habla de 90,000 millones de pesos, Carlos, de aquí a diciembre, Carlos. ¿Tú me estás oyendo? 90,000. Sí, 90,000 millones. Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar o auditar eso? Porque escuchamos como ciudadanos todas esas cifras, esas macro cifras que ofrece el gobierno, como lo ofrecía el gobierno anterior, pero no hay una auditoría, una fiscalización. Y ahora, por ejemplo, en el nuevo gobierno se está cuestionando la efectividad de esos programas anteriores y se descubrió que había duplicidad de gente, o que había muchísimas personas que que estaban señalados como desempleados y no lo eran, en fin, no sé. Bueno, ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se transparenta eso? Se denunció eso, pero hay que señalar que también hay una parte de ese dinero que se va a utilizar gasto en salud para el manejo del COVID-19, Carlos. Recuérdate que se ha incrementado notablemente en estos meses. Se ha adicionado 15,000 millones de pesos adicionales para el Ministerio de Salud, Carlos. Hay que ver también, Carlos, si no habrá que también destinar una cantidad grande de ese dinero para la compra de las computadoras, porque hemos pasado de una educación presencial a una educación a distancia, le llaman, o virtual, ¿no? Entonces, todo son distintas, oye, los términos son distintos. La educación a distancia es una, la educación virtual es otra. Sí, porque ahora, la educación virtual siempre es a distancia, pero la educación a distancia no siempre es virtual. Por ejemplo, las escuelas radiofónicas Santa María
son educación a distancia, pero no son virtuales. Hoy el ministro me llamó la atención, Carlos, buena aclaración. El ministro no habló de educación virtual, sino habló de educación. Yo no sé si tú oíste el discurso de Roberto Casares. No lo escuché, pero lo correcto sería educación a distancia. Sí, él usó la y la que se trata de virtual también tiene dos categorías, que puede ser sincrónica o asincrónica. Okay. Es decir, la que puede provocar una interacción en el momento, o la que tiene una interacción a posteriori, o sea que usted, el maestro, el profesor o el facilitador y el estudiante no interactúan al mismo tiempo. Cuando es sincrónica lo hacen al mismo tiempo. Cuando es asincrónica, no es al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando la gente chatea, es una comunicación sincrónica. Están ahí al mismo tiempo. Uno responde, uno escribe, el otro escribe. Sí. Pero si tú lo dejas y contestas después, ya es asincrónico. Tú lo ves cuando tú puedes y tú respondes y el otro te responde. Eso sería lo de la virtualidad sincrónica o asincrónica. Lo otro es a distancia. Lo que quiero señalar, Carlos, que también habrá enormes gastos, Carlos, para todo este proceso de educación muy complejo. En su discurso hoy lo decía el ministro de Educación. La consigna es atrevernos o rendirnos, decía él. Y esto está lleno de retos, es un desafío. Él dice que es un desafío para todos, en la educación universitaria también lo es, realmente. Claro, él dice que rendirnos no era una opción, evidentemente. Oye, te voy a decir algo, Carlos, cualquier ministro puede ser un reto para cualquier ministro la complejidad del proceso que se va a iniciar en los próximos días, Carlos. Y se puede quemar también fácilmente un ministro. Exactamente. Entonces, no pasa, la nota se puede quemar. Lo que te quiero decir, Carlos, es que habrá gasto también ahí. Es decir, los gastos que tienen que ver con los programas sociales, los 3 programas del gobierno anterior, que el gobierno actual lo va a extender hasta diciembre. Lo que tiene que ver con el incremento en los gastos en el sector salud, sobre todo para combatir el COVID-19, y todo lo que tiene que ver para el año escolar, que aunque es un 4% del PIB, Carlos, posiblemente haya que buscar más recursos para todos estos dispositivos que hay que utilizar, porque no solamente la computadora, ahora se va a usar la radio y la televisión también. Por eso lo utilizó la expresión a distancia. Ahora vuelvo otra vez con tu preocupación, Carlos. Hoy, Carlos, lamentablemente los economistas no podemos, en ninguna parte del mundo, eso no es aquí, no podemos pensar en los déficits. Hay que enfrentar el problema ahora y la deuda la enfrentaremos después. Hay que endeudarse lamentablemente para enfrentar una situación excepcional. O sea, hay que justificar la deuda ahora. La deuda está justificada. La deuda está totalmente justificada desde el punto de vista. Pero eso es la opinión del gobierno. Los economistas, los opositores piensan igual. No, hay una opinión generalizada en el mundo. O sea, hay un consenso, O sea, hay un criterio generalizado. Hay un consenso en los economistas del mundo, no importa las corrientes de pensamiento a que pertenezca, en que los déficits son inevitables para enfrentar una pandemia que es una situación excepcional. ¿Tú ves? Entonces, el tema es mundial. Es mundial. Ahora, lamentablemente, hay que endeudarse para poder enfrentar una situación de emergencia que vive el país y que vive el mundo. Luego, yo creo, cuando se vaya reactivando la economía, Carlos, entonces vamos a tener que enfrentar el tema de la deuda, porque incluso en el programa de gobierno del PRM se habla de disminuir la deuda pública, pero eso no estaba la pandemia se ha metido como un tema que ha hecho modificar ese objetivo planteado en el programa de gobierno de la disminución de la deuda pública. Bien, yo creo que ahí está suficientemente explicado, ¿verdad? Vamos a la pausa entonces para tocar otros temas. Claro. Este tema habrá que volver sobre él porque, claro, porque tiene muchos tramos este endeudamiento, y también habrá que ir midiendo la efectividad de las políticas internas
y de la aplicación de esos recursos a los programas que se han anunciado. Si tú quieres, Carlos, le voy a agregar en 30 segundos otra idea. Sí, sí, cómo no, cómo Lo no. deseable no hubiese sido los bonos soberanos, sino el financiamiento más blando que viene por la vía del Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, que yo creo que se va a buscar de todas maneras, Carlos, se va a buscar. ¿Y por qué esa facilidad de la emisión de los bonos soberanos? Están ahí, ¿Por qué esa Carlos. facilidad? Explícanos No, eso. no, Además, se supone que eso debe tener un apoyo del Congreso, una sanción del Congreso, una autorización. sí, no, fue aprobado. Tú sabes que hubo un presupuesto complementario y este financiamiento para cubrir esos gastos que están en el nuevo presupuesto. ¿Por qué recurrirse a los bonos que no tienen ninguna condicionalidad, que Te voy a comprometen la explicar. soberanía nacional Porque, y no un financiamiento con un prestamista, mira, vamos a llamarle, que te pone condiciones? mira, existe el mercado de capitales, que tú no sabes quién es el, el acreedor, es decir, el que te va a prestar. Hay mucha gente con dinero que lo pone en el mercado de capitales y entonces no exigen, lo único que exigen es que el país tenga cierta credibilidad para pagar esa deuda. Pero con Solvencia. exacto, pero y por eso son más fáciles de obtener, Carlos, que un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Tiene un proceso, tiene condicionalidades, tiene más seguimiento, tiene una auditoría mayor, lo mismo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo pienso que hay que acudir también a esos organismos, pero esos préstamos toman su tiempo, Carlos, y no se puede esperar, porque O sea, la urgencia la es urgencia de más la una pandemia. decisión política, es una decisión Efectivamente, política más que económica, entonces. sí, Ahí vamos a lo que tú siempre dices. sí. El peso político es mayor que el peso económico, En aunque la prioridad sea económica por la crisis sanitaria. Fíjate cómo yo combino estas cosas que creo es el retrato de la Es para realidad. enfrentar tres temas, Carlos, esa deuda. El tema de la salud, COVID-19, el tema social, es decir, los programas sociales que conocemos, PASE, Quédate en Casa y para ti, ¿verdad? Que siempre comentamos aquí que era para ellos, ¿no? Sí, Porque y lo que quiere decir es programa de apoyo al trabajador informal. Eso le quedó, sí, eso fue un genio que se lo inventó. sí, Eso fue uno de los éxitos para mí, mercadológicos. Para ti. para ti, sí, sí, Programa de apoyo al trabajador informal. Ahora, ¿cuáles son los exacto, informales? ¿Cómo exactamente. tú los computabas? Si no Bueno, eran los compañeritos informales. Pero vamos a dejar eso ahí. vamos ahí, Ya la leche está derramada, hace tiempo que la leche está derramada. sí. Estamos en Puntos y Enfoques presentando a ustedes actualidad informativa en perspectiva. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.